Bendiciones en este día a todos, hermanos, amigos, Iglesia de Cristo. Vamos hoy a hablar de nuestro discipulado. Dios nos da la oportunidad, nos da la vida, el privilegio de poder acercarnos a su palabra. El tema de hoy es, después de este saludo, las marcas de Cristo, el reconocimiento, estigma. Esto tiene que ver, obviamente, mis hermanos, Iglesia de Cristo, con el año del reconocimiento, ¿verdad? Que se nos ha sido declarado en este tiempo. Las marcas de Cristo, el reconocimiento, estigma. Eso es lo que quiero explicar un poquito más adelante. Entonces, vemos que pues cuando se dice las marcas de Cristo, se está hablando de las heridas que Él sufrió para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que con su amor fuéramos rescatados, salvados, ¿verdad? Redimidos. Y por eso Él sufrió, y por eso es de que Él, cuando se le presentó después de resucitado a los discípulos, entonces Él le dijo a uno de ellos, a Tomás exactamente, ¿verdad? Mete tu mano en aquí en mi costado, aquí mis manos, ¿verdad? Las heridas. Esas eran las marcas de nuestro Señor, de nuestro Dios, que al tercer día resucitó con poder del Espíritu Santo. El Padre lo resucitó y entre los muertos. Y entonces esas eran las marcas de Cristo que Pablo decía. Ahora el reconocimiento, estigma, porque aquí en este verso que le voy a poner, mire, y luego vamos a hacer una palabra oración en el nombre de Jesús, Gálatas 6:17. Gálatas 6:17 es nuestra base para este temita discipulado, en enfoque al reconocimiento. Dice el apóstol Pablo, escribió aquí: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo, del Señor Jesús. Esa palabra ahí, las marcas, a eso es a lo que nos referimos cuando decimos las marcas de Cristo, las marcas de Jesús. Entonces Pablo dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y él sí, hermano, creo que podía decir eso, por el testimonio que da la Escritura y se ve en la palabra. Vemos que ese hombre de Dios sí podía decir esto con toda solvencia, ¿verdad? Y sentirse, pues en un buen sentido de la palabra, ¿verdad? Sentirse orgulloso. Pero esa palabra, las marcas del Señor Jesús, esa palabra marcas en el griego es estigma. Entonces son estigmas ahí en el griego. Y eso es a lo que le hace referencia, mire, este título. Pues son las marcas de Cristo, pero esas marcas ya dijimos que son el estigma o los estigmas, ¿verdad? Pero esa palabra estigma a su vez significa reconocimiento. Más adelante vamos a explicar un poquito eso, porque esa palabra estigma o estigmas que dice Pablo en Gálatas significa reconocimiento. Entonces por eso le pusimos el reconocimiento estigma, pero habla de las marcas de Jesús. Es una palabra de oración y continuamos. Padre, bendice tu palabra, bendice el maná del día, el pan de cada día, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu bendita palabra, por tu mensaje. Nos disponemos, Señor, a ser edificados, nos disponemos a ser bendecidos y a que nuestro entendimiento sea abierto y se haga fuerte. En el nombre de Jesús te pedimos que fortalezcas, sustentes y le des paz y reposo a las almas de los oyentes, hermanos y amigos, a tu pueblo, a la iglesia bendita. En nombre de Jesús, Santo Espíritu, amén y amén. Muy bien, entonces sigamos un poquito adelante para explicar un poquito de esto. Ya habiendo tomado la base y habiendo dicho de dónde está el estigma, que son las marcas, y que significa reconocimiento, entonces seguimos avanzando. Mire, ¿por qué decíamos que a Pablo, como bien dice, va a decirle lucía, decir yo llevo las marcas de Jesús, del Señor Jesús? Mire cómo dice Hechos 14, 19 y 20. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio,
que persuadieron a la multitud y habiendo, mire, apedreado a Pablo, literalmente, apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Entonces, mire, las marcas de Jesús, literalmente aquí, mire, ¿qué dice que le hicieron a Pablo aquí en Antioquía? Lo apedrearon, literalmente apedreado. Mire, porque él decía, yo llevo las marcas de Jesús, de aquí en adelante nadie me moleste. Aparte de eso dice, lo arrastraron, mire, le arrastraron fuera de la ciudad. Y entonces aquí cuando dice, pero rodeando a los discípulos se levantó y entró en la ciudad, esa palabra levantó en azul, esa palabra es una palabra que es heiro, que esa palabra dice resucitó, es una palabra que es resucitó, me parece que esa es, pero ¿no será que esa pedreada, hermano, esa arrastrada que le dieron, realmente lo murió Pablo? Pero dice que se levantó porque no había terminado su comisión, lo que Dios le había dado a hacer su tarea, así que se levantó y se fue a predicar. Pero el punto es, hermano, las marcas de Jesús. Mire cómo este hombre decía, yo llevo las marcas de Jesús. Mire otro verso, para introducirnos, Filipenses 3:10. A fin de conocerle, está diciendo Pablo, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, plural, padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo dice esto de Jesús. Entonces, mire, padecimientos. Y si seguimos apuntalando, que él decía, yo llevo las marcas de Jesús en mi cuerpo, nadie me moleste. Y él sí las llevaba, hermanos. Él sí las llevaba. Entonces, qué cosa más tremenda, ¿verdad? Porque ahora las marcas de Cristo se tienen que reflejar en nosotros, hermano. Aunque no vemos con claridad todas estas cosas. Pero ¿sabe por qué? Por pura gracia. Porque la Biblia dice que Él padeció para que nosotros fuéramos salvados. La Biblia dice que Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Entonces lo vamos a leer tal vez, pero mire, eso es para introducirnos ahí. Ahora, cuando yo miro esta palabra estigma, solo aparece en el Nuevo Testamento una vez, en la cita que leímos, cuando Pablo dice que nadie me moleste, porque yo llevo las marcas, los estigmas del Señor Jesús. Solo ahí aparece esa palabra estigma, que es reconocimiento. Pero cuando yo con el retrovisor, ahora sí decirlo, del Nuevo Testamento, miro para atrás, para el Antiguo Testamento, ¿verdad? Yo entonces, investigando un poquito, me encuentro con que hay algunos versículos que exactamente son 7 versículos, que se los voy a mostrar, que están en el Antiguo Testamento y que significan, que son estigma, equivalente de estigma. Le voy a mostrar. Son marcas. Entonces, uno de ellos es este, mire, Cantares 1:10 y 12. Cantares 1:10 y 12, que dice, hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares, zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Y mientras el rey estaba en su reclinatorio, un minardo de oso olor. Aquí en Cantares 1:10 al 12 aparece la palabra tachonados en negro. Esa palabra es estigma del griego. Esa palabra es marcas. Esa palabra son así como decir salpicaduras, como manchas, pero lo que significa son marcas. Es para distinguir. Por ejemplo, aquí la palabra zarcillos de oro, eso viene siendo el equivalente como decir aretes, pero dice tachonados, o sea, aretes con puntos de plata, ¿entiendes? Con puntos de plata. Y eso lo que significa es, la plata es la redención, y lo que significa es ahí que la amada tiene sus oídos redimidos y que oye perfectamente la voz de su amado. Sus oídos. ¿Para dónde se ponen los aretes?
los pendientes, en los oídos. Entonces dice, zarcillos de oro te haremos tachonados, marcados de plata. Pero ese no es el punto, sino que yo lo estoy ampliando, queriendo esclarecer un poquito la palabra zarcillos y esta que me interesa, que es tachonados, que es el equivalente a marca. Entonces mire esto. Yo le puse aquí retrovisor del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, es lo que le decía. Mire, pues, estigma es en el griego, aquí lo puse, estigma es en el griego, el equivalente en el hebreo o Antiguo Testamento es nakod. Esa es la palabra nakod, el equivalente de estigma, o sea, marca, y marcas. Pero esa palabra estigma en el griego es una palabra que se refiere a un hierro candente, a un hierro caliente, un hierro con el que se marca el ganado, se marcan los becerros en el muslo. Entonces le ponen la marca, ¿verdad? En el lejano oeste, ¿verdad? Se miraba eso cuando marcaban el ganado. Ahí lo marcaban en el muslo con un hierro caliente. Eso se llama un estigma. Y entonces lo que está diciendo es que el Señor a nosotros nos ha dicho que este tiempo es un tiempo de reconocimiento y que nos va a marcar, que nos va a, con ese hierro, pero ese no es un hierro caliente, sino que es el fuego del Espíritu Santo. Nos va a marcar nuestro corazón a nosotros para reconocernos, para darnos un reconocimiento. A eso se le llama estigma. Es lo que Pablo decía, yo llevo las marcas de Jesús en mi cuerpo, nadie me moleste. Pero en el Antiguo Testamento es nakod, que era esto que le decía, los pendientes, los zarcillos de la amada con tachonados de plata. Ya explicamos un poquito de eso, pero son marcas en las cuales Él nos da el reconocimiento y nos identifica, porque eso es lo que hacían entonces los que marcaban. Entonces, sigamos un poquito ahí. Ahora, esto es lo que yo le decía, vamos a desarrollar por el tiempo, ¿verdad? 7 versos en el Antiguo Testamento que son estigma en el Nuevo, pero que son nakod en el Antiguo, ¿verdad? Pero que significa reconocimiento. Entonces, 7 versículos. Entonces vamos a ir rapidito para no tardarnos tanto y para no complicarnos, ¿verdad? Pero ya más o menos nos introdujimos ahí. Entonces, mire, Génesis 30-32. Aquí vamos a hallar esa palabra nakod, que es el estigma, ya lo explicamos, ¿verdad? Estigma en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento nakod, equivalente a este en rojo, miren, manchados. Entonces dice Génesis 30-32, yo pasaré hoy por todo tu rebaño poniendo aparte todas las ovejas manchadas, mire ahí aparece, y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Este era el diálogo entre Jacob y aquel, parece que era Labán, ¿verdad? Que dice que Labán era así como tramposo, ¿verdad? Y dice que lo había engañado varias veces y le había cambiado su salario 7 veces. ¿Se acuerda? Lea y Raquel. Y dice que entonces había ahí un conflicto. Pero Dios le dio una estrategia, Dios le dio la victoria a Jacob, Dios lo enriqueció, pero le dijo qué tenía que hacer. Y por revelación en un sueño le dijo qué tenía que hacer. Perdón si ahí al fondo se oye un poquito de bulla, así como de música, ¿verdad? Pero allá afuera, aquí, mi casa, ahí se pone a veces un señor con música ahí y pasa y se está un rato ahí. Pero eso no es el punto. Ahorita expliquemos un poquito esto, ténganme paciencia. Y entonces dice que Dios le trajo en revelación el sueño y consistía en esto, miren, que Dios le había dicho que qué tenía que hacer, y lo que tenía que hacer era descortezar unas varas, una vara creo que era almendro, una vara de avellano y creo que era álamo, eran 3 varas, y que las descortezara y que dejara la parte blanca para enfrente en los abrevaderos, donde iban a venir a abrevarse las cabritas, ¿verdad? Las ovejas, el ganado. Y entonces dice que cuando llegaban ahí a abrevarse, dice que Dios fortalecía esas ovejitas y dice que comenzaban a dar a luz. Y dice que enfrente de las varas, creo que tengo el versículo ahí, vamos a ver, sí, aquí está, mire.
Génesis 30:37 dice: tomó luego Jacob varas verdes de, mire, álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas molduras o mondaduras, blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Esta es la estrategia que Dios le había dado, esta era la revelación que Dios le había dado a Jacob. Y entonces le había dicho que las pusiera frente a los abrevaderos, y cuando llegaran las ovejitas iban a parir, iban a tener sus crías, y que las que iban a salir salpicadas, manchadas, en este caso esto, mire, manchadas, que es nacod, estigma, que nacieran marcadas, mire, marcadas, esas iban a ser las de él, y que ahí lo iba a prosperar. Así a grandes rasgos, así va la historia. Entonces, eso fue lo que Jacob hizo, y conocemos la historia ampliamente. Jacob se enriqueció, y aquí está el verso, mire, Génesis 30:43 dice: y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Mire, Dios lo levantó, lo prosperó. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se relaciona la palabra estigma, que es reconocimiento, con estas manchas, que Dios prosperó y enriqueció a Jacob y le dio una fortuna, digamos, ¿verdad? Entonces, pero es esto, mire, que le decía, 2 Corintios 8:9, que dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, mire, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Ahí está el versículo, mire. O sea que él se dejó lacerar, él dejó que le pusieran clavos en sus manos, en sus pies. Todo lo que le hicieron eran las marcas. Y Pablo dice: yo llevo las marcas de Jesús. Pero cuando se refiere a nosotros por su gracia, dice: él se hizo pobre siendo rico. Él dice: para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Es por gracia. Entonces nosotros las marcas que vamos a llevar son esos zarcillos de plata en nuestras orejas para oír su voz, que son la redención, que es redención. Esas son las marcas que nosotros vamos a llevar de Jesús ahora. Amén, porque no soportaríamos llevar lo que a él le hicieron. Él dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Entonces nosotros tenemos que tomar nuestra cruz, pero no es una cruz como la que él llevó literalmente, sino que es otro tipo de cruz. Pero me entiende, eso para decirle: mire, las marcas que él llevó eran laceraciones, clavos, y a nosotros nos pone zarcillos de plata, zarcillos con manchas de plata, para darnos un reconocimiento y decirnos: por mi pobreza yo te hago rico en todos los aspectos. Lo que hay que hacer es creer y tener fe. Y entonces eso se ve aquí en la figura, mire, de Jacob y Labán. Y el sueño, la revelación, la estrategia que el Señor le dio: álamo, avellano y castaño. Hay que estudiar esas varitas un poquito, para ir viendo. Pero esos 7 versículos lo que abarcan es entonces esa historia de cómo Dios hizo con Jacob. Que esta ya lo vimos, este también. Ahora en Génesis 30:33 dice: así responderá así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengan, mire, a reconocer. Es el diálogo entre Jacob y Labán. Mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada. Ahí aparece, mire, estigma o nacod. En las cabras y de color oscuro, entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Entonces ahí ya Jacob está trabajando en la revelación, en la estrategia que Dios le había dado para levantarlo, y que ya Labán ya no lo siguiera engañando, ¿verdad? Engañando. Y entonces ahí le está diciendo cómo va a ser el asunto: que las que están manchadas son de él, y las otras son de Labán. Entonces eso era. Génesis 30:35 dice: y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Porque Labán siempre estaba queriendo engañarlo, cómo trocearlo. Entonces Dios se dio cuenta de eso, y Dios, que es un Dios de justicia, que es justo, entonces lo ubicó, y ahí sí lo reconoció, ahí el reconocimiento sobre Jacob. Esto se debió haber llamado el reconocimiento de Jacob, pero no, le pusimos las marcas de Cristo, el reconocimiento, estigma.
que es referente para nosotros, para entender que las marcas de Jesús hoy para nosotros son esos tachonados de plata, redención, y que es su gracia. Génesis 30:39 dice, así concebían las, mira, aquí está la estrategia, mira, aquí está, así concebían las ovejas de delante las varas, lo que yo le decía, y parían borregos listados, ahí es estigma, ahí es reconocimiento, es nacor, pintados y salpicados de diversos colores. Entonces nacían así, y entonces Jacob se iba enriqueciendo, Jacob iba subiendo, Jacob iba prosperando, abundándose su fortuna, su riqueza, porque Dios le dio esa revelación. Entonces, hermano, pidámosle a Dios que nos dé la revelación de cómo hacer nosotros nuestra fortuna, ¿verdad? De cómo nosotros con la visión de Él y con su estrategia podamos salir adelante, ¿verdad? Y que sus marcas vayan sobre nosotros en nuestros oídos para que oigamos bien su voz y no nos perdamos. Génesis 31:8 dice, si Él decía, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados, y si decía, así los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Mire cómo Dios hacía la obra aquí con este varón de reconocimiento, y Jacob salía victorioso, y Jacob salía bien, en el nombre de Jesús. Estos son los versículos que le decía, que le quería enseñar, porque en todos estos versículos donde dice pintados, aquí dice, mire, listados, ese es estigma, ese es el equivalente en el Antiguo Testamento, manchados, mire, aquí manchada, entonces todos esos son los equivalentes, mire, de estigma en el Antiguo Testamento, mire, por eso se los estoy leyendo, ¿verdad? Creo que este es el último, Génesis 31:10, y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Ahí está, mire, ahí está la revelación que le decía, mire, que Dios le dio, mire. Vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Ahí en pintados es estigma, es la marca. Entonces, mire, pero esto fue la revelación que Dios le dio en sueños. Dios le mostró esto para que él subiera y Labán dejara de engañar a su nombre. Eso va a pasar con nosotros en este año en la reivindicación. Aunque el diablo, que Dios lo reprenda, el enemigo trate de engañarnos y estorbarnos, el Señor nos va a dar la revelación en sueños, en visión, si es posible, de lo que tenemos que hacer para que prosperemos en este tiempo de reconocimiento. Porque las marcas del estigma, las marcas de Jesús van en nosotros, ¿verdad? Los tachonados, salpicados de plata. Amén, redención, para que oigamos su voz de lo que tenemos que hacer. A su nombre. ¿Cómo le pasó a Jacob? Creo que es el último, Génesis 31:12. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Ahí está, mire, Dios le está diciendo, ya vi que ese Labán te ha troiciado, te ha traicionado, te ha engañado, Jacob. Tú eres mi hijo, te reconozco, y vamos a poner manchas en las ovejas, en los borregos, para que tú puedas salir adelante. Y Dios le dio la victoria. Entonces Dios le está diciendo esto, mire, porque yo he visto abajo todo lo que Labán te ha hecho. Entonces Dios es un Dios justo. Y a nosotros las injusticias que nos hagan en esta tierra, hermano, todo lo que nos hagan, mire, Dios lo mira y nos dice, yo estoy viendo todo lo que te están haciendo y yo te voy a dar la revelación, yo te voy a dar los sueños, las visiones, la estrategia para que no te engañen y para que puedas salir adelante y tu casa sea sustentada en este tiempo final profético. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a terminar porque ya ahorita se puso ahí más recio el radio ahí, ¿verdad? Afuera. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tema. Bendecimos a los oyentes, bendecimos a los hermanos, a los amigos. En el nombre de Jesús, que esta palabra se cumpla en ellos. Gracias por tu misericordia. Recibe la honra y la gloria. Guárdalos y cuídalos. Hasta la próxima, hermanos y amigos. Amén y amén.